buenas. En este vídeo voy a responder a tres preguntas. La primera, ¿qué rentabilidad puede conseguir una cartera construida para la generación de ingresos? La segunda, ¿qué relación hay entre rentabilidad e ingresos? Y la tercera, que es quizás la más interesante y donde puede haber alguna lección que puede ser valiosa para ti, en cualquier situación te encuentres. ¿Cómo he podido incrementar tan rápidamente los ingresos sin contar con capital adicional? Empiezo recordando que desde 2018 he orientado mis objetivos financieros hacia la generación de ingresos. Antes buscaba revalorización de capital, rentabilidad a largo plazo, pero acercándome al momento en el cual necesitaba el capital, he decidido orientarme hacia los ingresos y he modificado la cartera para orientarla de forma coherente con ese objetivo. Considerado que ahora los ingresos son mi objetivo principal, la principal medida de evolución y seguimiento está centrada en medir los ingresos. La rentabilidad me interesa mucho menos. Solo me interesa si puede afectar a mis ingresos, evidentemente. ¿Y cómo puede afectar a mis ingresos? Hombre, por ejemplo, si tengo rentabilidad negativa durante varios años, es evidente que los ingresos sufrirán, normal. Esta es la principal preocupación relacionada con la rentabilidad. No me interesa batir los índices, no compito con nadie, no tengo que dar cuenta a nadie de mis resultados. Esto implica que miro la rentabilidad de vez en cuando y solo para comprobar que la situación está tranquila, mientras que los ingresos los mido todos los meses y los comparo con mis objetivos. Los ingresos dependen de mi gestión, mucho más que la rentabilidad, a corto plazo. ¿Cuándo miro la rentabilidad? Por ejemplo, a finales de año, para tener una referencia, y también me comparo con el S&P 500, siempre para tener una idea, por curiosidad más que nada, y tener un contexto de referencia. Para contestar la primera pregunta, que es qué rentabilidad puede conseguir una cartera de generación de ingreso, muestro la evolución de los últimos años. La rentabilidad de mi cartera está en las barras azules y el S&P 500 en las barras naranjas. Buena rentabilidad en 2019, desastre en 2020, menos 36%. Expliqué en un vídeo específico lo que ocurrió en ese año y a qué se debió esta caída. En 2021 me recuperé parcialmente y me mantuve estable en 2022 y 2023. Volví a tener crecimiento moderado en 2024 y el año pasado, 2025. En los últimos años he incrementado el peso de las coberturas, porque para mí es muy importante intentar evitar las grandes caídas prolongadas para que no afecten a los ingresos, en el caso que se repitan durante varios años consecutivos. Esto me lleva a la segunda pregunta de este vídeo. ¿Qué relación hay entre rentabilidad e ingresos financieros? Lo primero, pensando a nivel de cartera hay tres elementos bien distintos que es importante no mezclar. Lo primero es la rentabilidad total, lo que se suele definir total return, que tiene en cuenta los ingresos que se han percibido. Lo segundo son los ingresos, es decir, el cash flow que puede generarse con los dividendos o prima de opciones. Y lo tercero es el riesgo o restricciones que se generan en la cartera por la gestión que se realiza. La rentabilidad total no depende de si se cobran dividendos o primas. ¿De qué depende? Depende del total de dividendos y primas de opciones y al mismo tiempo la revalorización de los activos. Eso significa que cobrar ingresos no crea rentabilidad por arte de magia. Simplemente cambia la forma en que se percibe esa rentabilidad. Por ejemplo, el dividendo se descuenta la cotización. Se percibe la rentabilidad de los activos de otra forma. Y las primas de opciones se cobran para asumir un perfil de riesgo distinto. Lo que más que se conoce, por ejemplo, es la venta de put o la covered call, que es poner un límite a la revalorización del activo a cambio de reducir parcialmente el riesgo en las bajadas. El segundo punto en la relación entre rentabilidad e ingreso es que los ingresos no son un extra, son simplemente una forma diferente de monetizar el riesgo. De hecho, los ingresos no solo cambian el destino, también cambian la ruta.
¿Qué significa esto? Que dos carteras pueden tener el mismo retorno esperado a largo plazo, pero una con ingreso puede tener menos volatilidad percibida, porque hay un cobro frecuente de ingresos, y mejorar la disciplina. Esto es un aspecto psicológico, porque hay cobros periódicos y menos tentación de vender en pánico y mayor propensión a incrementar el capital invertido, y esto significa mayor rentabilidad a largo plazo. Esto lo viví personalmente. Al principio me costaba invertir todo mi capital. Estaba preocupado que una caída lo redujera significativamente. Ahora no me importa, o mejor dicho, busco estar invertido al máximo porque así maximizo los ingresos y de paso también la rentabilidad a largo plazo. Es evidente que estando invertido al máximo tendré más rentabilidad que si mantengo un colchón del 20 o 30% por si acaso. Hablo de rentabilidad a largo plazo, no puntual de un año a otro. ¿Cuáles son los riesgos de una fuerte orientación hacia los ingresos? Lo primero es que se puede crear un sesgo hacia activos de yield elevados y que pueden quedar atrás en determinados ciclos. El segundo puede hacerme sobreoperar, especialmente con opciones, y esto puede ser un riesgo. Otro aspecto muy importante de la filosofía de los ingresos es el rebalanceo y la reinversión, que puede convertir el ingreso en una herramienta de control. ¿Qué significa esto? Si se reinvierten los ingresos, se está haciendo una especie de rebalanceo por goteo. Dividendos y primas que se reinvierten ayuda a comprar más cuando el mercado cae, si se mantiene el plan. Si está en fase de retiro, el ingreso reduce la necesidad de vender en malos momentos. A nivel general, ¿cuál es la idea central de la relación entre rentabilidad e ingreso? Que la rentabilidad es lo que ocurre en el mercado. Hoy sube, mañana baja y a corto plazo es ruido más emoción. Los ingresos, dividendo y primas, son flujo de cajas. Tienen más inercia porque dependen de decisiones o contratos que no se reescriben cada segundo. Son más estables. ¿Y por qué los ingresos son más estables a corto plazo? Por un lado, los dividendos dependen de las políticas de las empresas y no de la cotización. Las empresas suelen suavizar los dividendos, evitar recortar, salvo necesidad, porque el mercado penaliza los recortes. ¿Y el resultado cuál es? El dividendo por acción cambia de forma lenta, aunque el precio se puede cambiar muy rápidamente. Hay que hacer un matiz importante. En crisis gordas sí se recortan los dividendos, pero aún así los cambios suelen ser menos frecuentes que los vaivenes del precio. Veamos ahora la prima de las opciones. Tú fabricas estos cobros con un calendario mensual o semanal. En mercados complicados la volatilidad suele subir. Las primas tienden a subir. No siempre, pero suele pasar. Este factor amortigua parte del golpe psicológico. Es necesario hacer un matiz. El riesgo no desaparece. Si su subyacente cae fuerte, el ingreso puede no compensar las pérdidas. Suele reducirlas, pero no compensarlo, a menos que no se usen coberturas. De todas formas, el flujo de caja sigue siendo bastante más estable y medible. Esto no significa más rentabilidad, significa mejor control de la ruta. Lo que estoy escribiendo es la gestión del camino, no del resultado final. Con ingresos puedo definir una senda operativa, como por ejemplo, este mes debo intentar generar X. Con rentabilidad no se puede, porque depende del mercado y del timing, y no depende de mí. Si miramos el gráfico de los ingresos que he tenido en 2020 y 2021, en este gráfico tenemos la barra de objetivo en azul y la barra de los ingresos reales en naranja. A principio de cada año hago una estimación, nada sofisticada, más bien de rasgos, basados en el histórico, de los ingresos que puedo recibir cada mes del año. Y luego lo comparo con el real. Aquí vemos que mientras mi cartera bajaba un 36% en el 2020,
un 50% durante marzo o abril de ese mismo año, los ingresos seguían de forma constante y por encima del plan, creciendo respecto al año anterior. Esto no lo vemos, pero fue así. Si miramos la ratio ingresos sobre gastos de ese año, vemos que en 2020 subió a 42%, desde el 25,8% del año anterior. En un año donde la rentabilidad fue del menos 26%, los ingresos subieron muchísimo. Aquí se puede entender la extraordinaria motivación que me aportaba seguir monitoreando la evolución de los ingresos de forma mensual. Veía que tenía mucho sentido controlar los ingresos, mientras que vigilar la rentabilidad a nivel mensual tenía muy poco sentido. Al final, la rentabilidad mensual es un termómetro del mercado que no puedo controlar, mientras que los ingresos mensuales es un termómetro de mi sistema que sí puedo controlar. En conclusión, toda la inversión se puede resumir en un esquema en 3 capas. La primera capa es lo que no controlo, que es el mercado, los precios, los múltiplos, las noticias, los tipos de interés, los shocks que pueden producirse. Luego tenemos la segunda capa, que es lo que medio controlo, son los ingresos, los dividendos que dependen de las empresas, pero son más estables, las primas que dependen del mercado, pero puedo escoger una estructura y calendario que puedo gestionar de alguna forma. Y luego hay una tercera capa, que es lo que sí que controlo, que es el proceso. El plan mensual, las reglas, la exposición, la reinversión, el riesgo máximo asumible. Aquí se entiende por qué comparo los ingresos reales con lo previsto, porque es una métrica de proceso, que en gran parte depende de mí. La rentabilidad es una curiosidad. No se puede usar como volante, se puede usar para dar contexto, nada más. Pero cuidado, todo esto de los ingresos tiene un pero. ¿Y cuál es? Los ingresos pueden caer. Recortes, suspensión de dividendo, baja volatilidad, menos oportunidades. Y con opciones también se puede cargar más riesgo sin darse cuenta, vendiendo más cerca del precio, con más tamaños de lo adecuado, subyacente peores, cosas así. Es decir, estabilidad no significa garantía, significa solo que se puede planificar y auditar el sistema con más precisión que con la rentabilidad. Pero el riesgo existe de otra forma. Y llegamos a la tercera pregunta. ¿Cómo he podido incrementar tan rápidamente los ingresos sin contar con capital adicional? La evolución de este gráfico, tengo que decir que me impresiona cada vez que lo leo. En 2022 he alcanzado el 100% de la cobertura, mientras que 3 años antes estaba un poco más del 25%. En este periodo no he aumentado el capital bajo gestión. Lo que sí he hecho ha sido focalizar de forma mayoritaria mi cartera hacia los ingresos. Todas las partes de cartera que antes estaban en fondos o ETFs de acumulación o con gestión de inversión a largo plazo han pasado a generación de ingresos. Esto ha incrementado el peso de la cartera orientado a la generación de flujo de caja. Y por supuesto, la reinversión de la máxima cantidad posible de las ganancias que generaban. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué se debe este incremento de ingresos? Hay una razón obvia y una menos visible. Vamos a verla. La razón obvia fue utilizar las opciones, sobre todo la venta de put cubiertas con efectivo, y lo que hice ya lo expliqué en el vídeo anterior. Fue la razón menos obvia. Esta es la que puede aportar más valor, porque suele ser algo que no nos espera. Las opciones me sirvieron no solo para incrementar los ingresos, sino también para reducir el riesgo. Repito. Las opciones me sirvieron no solo para incrementar los ingresos, sino también para reducir el riesgo. De hecho, la reducción de riesgo es la principal razón por la cual fueron creados los derivados como futuro y opciones. ¿Y qué significa reducir el riesgo? Significa, en primer lugar, más tranquilidad. Y esta mayor tranquilidad se traslada en la posibilidad de incrementar la exposición. Empezaba a utilizar las coberturas en un contexto de generación de ingresos y esto me permitía poder utilizar todo mi capital sin dejar reserva de liquidez, como hacía antes, para poder comprar a mejores precios si se creaban las condiciones. Utilizar el 100% del capital sin temores y de forma tranquila
respaldado por la cobertura, fue el primer paso. Y segundo, que fue bastante obvio, fue incrementar aún más la exposición juntos con la cobertura. El resultado era utilizar más capital de lo que disponía, pero con un riesgo inferior a lo que hubiera tenido con una cartera no apalancada y sin cobertura. La combinación de apalancamiento y cobertura fue la clave. Y esta combinación no es obvia. La mayoría de los inversores asocian el apalancamiento a mayor riesgo. Y normalmente es cierto. Pero yendo un poco más allá, se puede descubrir que añadiendo cobertura, el riesgo puede ser más reducido respecto a una cartera sin apalancamiento. En sustancia, los costes de las coberturas eran inferiores al incremento de los ingresos generados por el apalancamiento. El resultado fue que los ingresos se dispararon, como podemos ver en la siguiente imagen. Cada punto de estas líneas indica la media de los 12 meses anteriores de los gastos familiares, la línea naranja, o los ingresos financieros, la línea azul. Hago esta media de 12 meses para suavizar las curvas y para que los picos y valles de ingresos y gastos mensuales no impacten demasiado en la tendencia. A mediados de 2022 llegó a producirse el cruce de las líneas, algo que solo 4 años antes me hubiera parecido muy complicado o algo muy lejano. La bola de nieve estaba rodando siempre más rápido y cada mes lo notaba. En este gráfico vemos la situación a finales de 2025. La evolución de los ingresos ha sido positiva en los últimos años y esto me ha permitido incrementar los gastos familiares de forma significativa. Evidentemente, ahora la importancia de las coberturas cobra aún más importancia. Y esta fue la razón por la cual preparé mi última formación sobre este tema. Quería compartir la relevancia que pueden tener las coberturas en la fase de generación de ingresos, pero no solo en este ámbito. En conclusión, una cartera orientada a la generación de ingresos no persigue batir los índices ni maximizar la rentabilidad en cada momento, sino construir un sistema estable, medible y controlable. La rentabilidad es un resultado incierto y volátil, dominado por el mercado. Los ingresos, en cambio, dependen mucho más del proceso, de las decisiones y de la disciplina del inversor. Dividendos y primas no crean rentabilidad extra, pero sí cambian la forma de recorrer el camino. Aportan visibilidad, estabilidad a corto plazo y permiten planificar, reinvertir, rebalancear con más control, incluso en entornos complicados. Eso explica por qué es posible ver crecer los ingresos, incluso en años de mala rentabilidad. El fuerte incremento de los ingresos, sin aportar capital adicional, no ha venido de exprimir más la cartera, sino de reorientarla, reinvertir sistemáticamente y combinar de forma inteligente opciones, coberturas y exposiciones. Y esto me ha permitido no solo no asumir más riesgo, sino precisamente poderlo gestionar mejor. En definitiva, la generación de ingresos no va de prometer resultados, sino de diseñar una ruta sostenible, menos dependiente del mercado y más dependiente del método. Y eso a largo plazo marca toda la diferencia. Muchas gracias por llegar hasta aquí y por el interés.